Den ese aplauso fuerte a Dios en esta mañana. Señores, pero vemos mucha gente bueno mozo en esta iglesia. Wow, pero cuánta gente linda. Esta iglesia se ve preciosa en el día de hoy. Wow, con tanta gente. No me quiero imaginar la cantidad de personas que están ahora mismo también en la tercera planta, porque hay gente que está viendo este mensaje en transmisión simultánea al tercer nivel. Eso implica que ya próximamente tenemos que salir de este lugar, ¿verdad que sí? Dios nos tiene que suplir, así como nos suplió parqueo, nos va a suplir un nuevo terreno donde vamos a poder adorar al Señor y quizás en vez de hacer 4 servicios, por lo menos hacer 2, ¿qué dicen? Claro, así vamos nosotros más flojos, lo que predicamos. Y saludar a la gente que también está conectada con nosotros a través de las transmisiones que hacemos en nuestro canal de YouTube. ¿Cuántos están listos para recibir una palabra de parte de Dios especial? Porque ustedes saben que no soy yo que hablo, que es el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Y precisamente hoy el Espíritu Santo de Dios tiene una palabra de bendición para cada uno de nosotros, y me incluyo, porque cada vez que yo predico, al mismo tiempo el Señor va hablando a mi vida, el Señor va trabajando conmigo. Y precisamente hoy va a ser un mensaje para todas aquellas personas que hoy han venido aquí confundidos, que no saben qué decisión van a tomar. De momento llegaste aquí a esta iglesia y no sabes qué es lo que el Señor realmente quiere contigo. De momento tienes que tomar decisiones importantes que tienen que ver con tu negocio, que tienen que ver con tu trabajo, pero no sabes cómo vas a tomar esas decisiones. Posiblemente no sabes cómo terminar una relación que ha sido muy tóxica, y no sabes cómo vas a poner fin a esto. Pero de momento hoy tú estás pasando por alguna situación muy difícil, pero tú no sabes por qué tú estás pasando por esa situación, o por qué el Señor te está permitiendo a ti que tú pases por esa situación. Y hoy es una mañana donde en el nombre de Jesús tú vas a recibir una claridad total de qué es lo que el Señor está haciendo en tu vida. Porque hay algo importante que tú tienes que saber, y es que Dios está trabajando, es que Dios está obrando. Aunque tú no puedas entender por lo que tú estás pasando, hay una obra del Espíritu Santo de Dios. Y de hecho, el tema de esta mañana es la obra del Espíritu Santo de Dios. Cómo el Espíritu Santo de Dios obra en nosotros y en nuestras vidas. La semana pasada nosotros vimos un mensaje de la pastora Camila, que ella estuvo hablando sobre el Espíritu Santo de Dios. Y ella hablaba de qué es el Espíritu Santo de Dios. Ella decía que el Espíritu Santo de Dios no es un viento. El Espíritu Santo de Dios no es una fuerza, sino que el Espíritu Santo de Dios es una persona que te acompaña, una persona que está ahí siempre contigo. Y cuando hablamos del Espíritu Santo de Dios, estamos hablando, señores, de la misma presencia de Dios en la vida de aquel que ha tomado la decisión de creerle a Dios. ¿Usted sabe qué poderoso es eso? La presencia de Dios. La presencia de Dios que es tan grande. La presencia de Dios que es infinita. La presencia de Dios que es tan santa. Esa presencia de Dios que antes nosotros no podíamos acceder a la presencia de Dios. De hecho, en el Antiguo Testamento nadie tenía el acceso a Dios, ni siquiera para tú pedir perdón por tus pecados. Óyeme, qué injusto era esto. Para tú poder acercarte a la presencia de Dios, tú tenías que esperar que una vez al año el sumo sacerdote, quien supuestamente era la única persona apta para entrar a la presencia de Dios, iba por ti a la presencia de Dios a ofrecer sacrificio por tus pecados. Y de hecho, Salomón, el hombre más sabio de la tierra, construyó un templo para la presencia de Dios. Y cuando Salomón construyó el templo para la presencia de Dios, Salomón dijo y expresó las siguientes palabras: ¿acaso la tierra, escuche bien, la tierra puede contener la presencia de Dios? Preguntando, y dijo: ni aún este templo tan grande que yo he construido puede cargar la presencia de Dios. Lo que estaba diciendo Salomón en ese momento era que él decía: si el templo, señores, que era el lugar escogido para manifestar su presencia,
Salomón estaba diciendo, no existe un lugar que pueda ser apto para esto. Pero ahora ya nosotros sabemos que Dios no habita en templos, ni Dios no habita en estructuras, sino que esa presencia de Dios tan grande, esa presencia de Dios tan santa, ahora habita en un nuevo templo. Y tú sabes quién es el templo de la presencia de Dios. Tú y yo somos el templo del Espíritu Santo de Dios. ¡Qué maravilloso! ¡Qué bonito! O sea que donde quiera que yo voy, no va Neftalí Rojas. Donde quiera que tú vas, no va María. Donde quiera que tú vas, no va Julio. Sino que donde quiera que tú caminas, ahí va la presencia del Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios está dentro de ti. ¿Y qué produce el Espíritu Santo de Dios? ¿Cómo nosotros podemos describir la obra del Espíritu Santo de Dios? Y yo traje esta definición de qué es lo que hace la presencia de Dios en tu vida y lo que el Espíritu Santo de Dios está haciendo ahora mismo. Y yo traje esta definición donde dice que la obra del Espíritu Santo de Dios es la manifestación activa de Dios en la vida del creyente, de aquel que ha tomado la decisión de abrir su corazón a Cristo, mediante la cual Él convence de pecado. El Espíritu Santo de Dios es quien convence de pecado, donde Dios transforma el carácter del individuo. Cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, inmediatamente el Espíritu Santo hace morada dentro de ti. Y lo que hace el Espíritu Santo es que te lleva al arrepentimiento. No sé a cuántos de ustedes les ha pasado que de momento tú sabes que vas a cometer algo que no está bien, y de momento tú sientes algo dentro de ti que te dice no lo hagas. A veces tú crees que eso que te está diciendo que no lo hagas es un invento tuyo. No es un invento tuyo, es el Espíritu Santo de Dios que te está guiando a toda verdad. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios entra a tu vida, ocurre una transformación. La primera transformación que ocurre es en tu mente. Dios cambia tu mente, Dios cambia tu corazón y Dios cambia el carácter de la vida del hombre. De momento, ese hombre iracundo, ese hombre que se dejaba dominar por sus impulsos, ya la gente dice, pero ha cambiado bastante. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios ha transformado su carácter. ¿Cuántos recuerdan Moisés? Moisés era un hombre iracundo, señores. Era un hombre reactivo. Y ya Moisés no se le conocía como el hombre iracundo, sino que también se le conoció como el hombre más manso de la tierra. ¿Por qué? Porque cuando Dios entra en la vida de una persona, lo cambia absolutamente todo. Y si vemos en la definición, dice que nos guía a toda verdad, pero también el Espíritu Santo de Dios, cuando mora dentro de ti, te capacita para tú hacer la obra del Señor. Y cuando tú analizas esa obra del Espíritu Santo de Dios, que convence de pecado, que transforma tu mente, que al mismo tiempo cambia tu carácter, te guía a toda verdad, esto tiene un resultado. ¿Cuál es el resultado? Y eso es que produce una vida que glorifica a Dios. Tú estás aquí porque Dios quiere que tú lo glorifiques. Como tú hablas, como tú caminas, como tú reaccionas en frente de la crisis, el Espíritu Santo de Dios está aquí para hacer esos cambios. Y cuando usted lo analiza, ¿qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo toma esa presencia del Señor, el Espíritu Santo toma ese poder que te da el Señor, el Espíritu Santo toma el propósito de Dios y lo hace realidad en tu vida. Jehová cumplirá su propósito en ti y lo hará a través de la obra que el Espíritu Santo está haciendo contigo ahora mismo. Tú estás escuchando este mensaje, estás prestando atención, pero ahora mismo hay una obra del Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo no solamente acompaña, sino que transforma. El Espíritu Santo dirige y el Espíritu Santo está aquí en esta tarde, en esta mañana, para capacitarte, para que tú puedas cumplir el llamado y la asignación que Él tiene para ti. Y por eso yo te hago la siguiente pregunta. Entonces, ¿cómo obra el Espíritu Santo de Dios? Pregúntele al que está a su lado, dile, ¿cómo obra el Espíritu Santo de Dios? Y vamos a profundizar porque la pastora Camila mencionó las cosas que hace el Espíritu Santo, pero hoy yo quiero profundizar en cada una de esas cosas. Número uno, señores,
El Espíritu Santo de Dios obra dándote guianza y dándote dirección. En el libro de los Hechos, nosotros vemos cómo el Espíritu Santo de Dios le decía a sus discípulos qué hacer, qué camino andar, pero le decía cómo actuar. En el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 2 al 4, y te voy a dar el contexto de lo que va a pasar aquí. En esa pequeña comunidad de creyentes se estaban preparando para enviar a los próximos discípulos que iban a hacer la obra del Señor. Ellos no sabían quiénes eran las personas y qué ellos hicieron para ellos elegir a estos dos hombres del Señor. Dice la palabra de Dios que ellos buscaron dirección de Dios. Miren cómo dice en Hechos capítulo 13, versículo 2 al 4. Un día, mientras ellos estaban como, diga, adorando al Señor y ayunando, el Espíritu Santo les dijo: prepárenme a Bernabé y a Saulo, yo los he elegido para una misión especial. Todos siguieron, ¿cómo siguieron ellos? Orando y ayunando. Después oraron por Bernabé y Saulo, les pusieron las manos sobre la cabeza y los despidieron. Aquí nosotros vemos que el Espíritu, y dice que el Espíritu Santo, ¿quién envió? Envió a Bernabé y a Saulo a anunciar el mensaje de Dios. Fíjense, ellos no se movieron sin dirección, ellos buscaron dirección. Lo primero que yo veo es que ellos estaban como adorando al Señor. Adorar al Señor, eso quiere decir que ellos tenían una devoción con Dios. Adorar no es simplemente venir aquí a un domingo, levantar las manos en el tiempo de adoración. La adoración es un estilo de vida donde tú buscas de Dios, donde tú no solamente dices yo vengo el domingo a buscar de Dios, sino que el lunes tú tienes una intimidad con Dios, que el martes tú tienes una intimidad con Dios, que el miércoles y toda la semana tú tienes una intimidad con Dios. Por lo tanto, solamente Dios le habla al que tiene una intimidad con Él. ¿Cómo dice que ellos luego se estaban, después de estar adorando, ayunando? Cada sábado aquí hacemos un ayuno, que es la abstención de alimentos de manera voluntaria, para nosotros pues escuchar la voz de Dios, conectar más con Dios. Y el ayuno se hace solo, no, el ayuno se hace con ¿qué? Con la oración. O sea que ellos estaban buscando dirección para tomar buenas decisiones. Y eso me hace preguntarte a ti en esta mañana: ¿y tú qué estás haciendo para tomar esa decisión que tienes que tomar? ¿Estás orando? ¿Estás buscando tú realmente la dirección de Dios? Porque solamente nosotros podemos ser bien dirigidos y conducidos en toda verdad cuando nosotros estamos conectados con el Padre. Pero a veces queremos que Dios nos dé dirección, pero no estamos buscando la dirección de Dios. A veces nos sentimos que estamos perdidos. Estamos perdidos no por la ausencia de Dios, estamos perdidos por la ausencia de nosotros buscar el rostro del Señor. Porque no hay manera en la cual nosotros podamos escuchar la voz de Dios si no intimamos en la voz de Dios y no buscamos su presencia donde el Señor quiere hablarte. Quizás en esta mañana tú estás aquí y tú estás deseoso de que Dios te hable, pero tú quieres que alguien venga y te ponga la mano, y venga un profeta y te diga lo que tenga que decir. No, señores, Dios te habla de diferentes maneras. El primer recurso que Dios utiliza para hablarte es en la palabra de Dios. Y yo estoy aquí parado por la dirección de la palabra de Dios. Y miren como aquí dice la Biblia, señores, nos muestra qué hacer cuando tenemos que tomar decisiones. Ellos no eligieron las personas que se veían mejor portadas, no eligieron a las personas más carismáticas, no, porque Dios no mira lo que está afuera, Dios mira lo que está dentro, lo que no se puede ver. Pero la única manera en cual podemos tomar decisiones sabias es cuando vamos a la intimidad con Dios y le damos la oportunidad de que el Espíritu Santo hable hoy a tu vida. Yo estoy seguro que el Espíritu Santo de Dios te está hablando hoy a ti, y que hay cosas que por mucho tiempo Dios ha estado hablando a tu corazón y tú has sentido que han sido cosas tuyas. No, el Espíritu Santo hablando a tu vida, te habla a través de la palabra, te habla a través de tus líderes, pero te habla poniendo impresiones en tu corazón. Esas impresiones que tú dices: oh, yo me estoy volviendo loco. ¿A ustedes no le han pasado? No, el Espíritu Santo. Les cuento, hace 10 años
yo tomé una decisión. Y fue la decisión de cambiar de iglesia. Yo me había criado en una iglesia desde pequeño. O sea, mi mamá iba a la iglesia y me tenía en el vientre y yo iba a esa iglesia. Mi mamá me dio a luz en esa iglesia, literal. Y después de un tiempo, constantemente Dios hablaba a mi vida y ponía en mi corazón: Neftalí, yo te estoy llevando a ti y a tu esposa a que vayan a otro lugar. Si ustedes me preguntan, para mí era una locura, pero constantemente Dios ponía eso realmente en mi corazón y no entendía y yo me rehusaba. Y cuando tú te rehusas y te vas en contra de lo que Dios dice, cuando tú estás en un lugar, Dios como que cierra una llave. ¿Usted no le ha pasado que usted está en un lugar, es bueno, pero se cierra una llave y como que tú no recibes? Nos pasaba eso. Y mi esposa y yo tuvimos que comenzar a orar. O sea, en el lugar donde yo conocí a mi amada esposa, tan bella, mi esposa la beba, el lugar donde yo crecí, donde yo fui formado, Dios me estaba pidiendo que me moviera. Pero ¿qué yo hice? Yo tomé la decisión, gracias al Señor, me fui sin bobo y sin problema. Pero cuando tomé la decisión, hoy 10 años después, entiendo que había una mayor bendición y transformación para mi carácter, porque si no, yo no estuviera aquí frente a ustedes hoy predicando el mensaje de la palabra de Dios que ha impactado mi vida y que está impactando tu vida. Pero a veces Dios te pide que hagas cosas que tú no vas a entender, porque Dios quiere sacarte de tu zona de confort. Ese lugar era la zona de confort donde yo iba a ser el niño, el que se crió aquí correteando. Pero Dios me quería sacar de mi zona de confort para llevarme al lugar donde Él tenía que cumplir el propósito y la asignación que hoy yo estoy llevando en este lugar, por la gracia y la misericordia de Dios. Así tú estás aquí en esta mañana. Posiblemente hay cosas que tú no puedes realmente entender y no entiendes porque estás confundido, pero es bueno que tú sepas que el Espíritu Santo de Dios guía aun cuando no entendemos sus caminos. En el libro de Hechos, capítulo 16, versículos 6 al 10. En Hechos, el último mensaje que di antes de la pastora Camila, que hablaba sobre la libertad que incomoda, yo hablaba sobre Pablo y Silas, uno de los eventos más poderosos del Nuevo Testamento para mí, donde Pablo y Silas llegaron a Macedonia y ellos liberaron a una mujer que tenía un espíritu de adivinación. Esto les trajo grandes problemas. Ellos hicieron un bien. Ellos hicieron lo que el Espíritu Santo les pidió y terminaron ¿dónde? En una cárcel. Pero ahí en la cárcel, les cuento, ahí con las manos atadas, posiblemente los pies atados, en ese lugar de máxima seguridad, ¿qué ellos hicieron? Ellos oraron y ellos adoraron en medio de la situación, y producto de esa adoración dice que se estremeció ese lugar y dice que las puertas de la cárcel se abrieron. ¿Por qué? Porque en su momento más difícil, en su momento de declive, ellos buscaron el rostro del Señor. Y lo único que hay cuando dos o tres se ponen de acuerdo es que la presencia de Dios se manifiesta y hay libertad. Pero diga conmigo, pero había un problema. Antes de Pablo llegar a Macedonia, Pablo no quería ir a Macedonia. Miren cómo dice en Hechos capítulo 16, versículos 6 al 10. Pablo y sus compañeros intentaron anunciar el mensaje de Dios en la provincia de Asia, pero el Espíritu no se lo permitió. Pero Señor, lo que yo voy a hacer es bueno, es predicar realmente tu palabra. Pero ¿qué dice? Que el Espíritu Santo no se lo permitió. Entonces viajaron por la región de Frigia y Galacia y llegaron a la frontera con la región de Misia. Y luego intentaron, ellos siguieron haciendo su camino, pasar por la región de Bitinia. Pero ¿qué dice? El Espíritu de Santo tampoco se lo permitió. Eso le pasa como todo el mundo quiere viajar a Estados Unidos. ¿Usted no le ha pasado eso? Te niegan la visa y tú dices, pero Jehová, ¿y qué fue? Es para allá que yo quería ir, pero por algo Dios te dijo que no. Después tú vas y dices, no, pues yo me voy para el continente europeo, y tú vas a buscar la visa para el continente europeo. Y adivina, el Espíritu Santo te cierra la puerta y te dice que no. ¿Por qué? Porque cuando viene a ver, no es ni Estados Unidos ni Europa, es Haití. Porque Dios quiere que tú prediques ahí, y es el lugar que Dios tiene para ti.
Porque el mismo Espíritu Santo de Dios que abre puertas es el mismo Espíritu Santo de Dios que cierra puertas. Y hoy tú estás aquí confundido porque no sabes qué pasó. Te cerraron una puerta, pero cuando Dios te dice un no, es porque Él tiene un sí que va a ser mucho mejor hoy para tu vida. Cuando Dios cierra una puerta, es porque Él tiene otra puerta de bendición para ti. Cuando todavía hay una puerta que no se ha abierto, es porque tu asignación no ha acabado en ese lugar. Y tú te estás quejando y diciendo, pero ¿y por qué yo estoy en este trabajo todavía? Porque a Dios no le ha placido hasta que tú puedas cumplir con la asignación que Dios realmente tiene para ti. Por eso es importante escuchar la voz de Dios. Escuchar, estar en los lugares donde tú sabes que Dios te va a hablar. Por eso venimos aquí cada domingo. Por eso cada martes en las casas de mujeres, de preciosas de Dios, se comparte la palabra para que tú seas dirigido a toda verdad. ¿Dónde están los hombres de valor de esta casa? Los que vamos para la conferencia. Por eso es que cada martes nos reunimos. Porque una de las cosas que nos atacan a los hombres es que queremos hacer lo que nos da la gana y queremos ser los arquitectos de nuestro propio destino. Pero no, necesitamos un Dios quien es el que dirige nuestra vida, quien es que alinea nuestro paso y nos va a llevar hasta el cumplimiento de su plan para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? De un aplauso porque necesito hidratarme. No te quejes por lo que Dios no ha permitido. Quizás no es el tiempo. A ellos Dios le dijo, no en Asia, es en Macedonia. ¿Y cuál era el propósito? Que una mujer fuera liberada. Que una mujer fuera salvada. Posiblemente tú estás recibiendo una oferta de trabajo que te va a dar mucho dinero, pero hay algo que te dice, no lo coja. El Espíritu Santo de Dios que te está hablando. Posiblemente tú estás aquí en esta mañana y hay gente de la cual tú tienes ya que quitarte de tu lado porque te están induciendo al mal. Y tú dándole una oportunidad a esa persona tóxica, a esa narcisista o ese narcisista. Sí, él va a cambiar. No, mira, nada más el Espíritu Santo de Dios que lo hace. Suelta eso, es el Espíritu Santo de Dios, porque nada de lo que te va a detener para tú alcanzar el plan de Dios va a permanecer. Dios lo tiene que arrancar de tu vida, pero usted tiene que actuar. ¿Usted entendió? Número 2, ¿cómo obra el Espíritu Santo? Ya sabemos que es el que nos dirige, pero para ser dirigidos por Dios necesitamos buscarlo, ¿verdad? Buscar el rostro del Señor. Número 2, pero el Espíritu Santo es el que te da valor y que te da capacidad. ¿A cuántos de nosotros no nos ha pasado que Dios nos ha dado una asignación y no nos sentimos capacitados? Nos da el miedo, el temor. Yo lo he vivido. Vienen constantemente pensamientos intrusivos a tu mente que quieren entorpecer el llamado que Dios tiene para ti. Miren cómo en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 29 al 31, hay este escenario que yo quiero que tú y yo analicemos. Para que tú sepas, Pedro y Juan habían sanado a un mendigo que siempre se paraba en la puerta de la iglesia, la puerta de la Hermosa. Y ellos, llenos del Espíritu Santo de Dios, vieron al mendigo y ellos dijeron, yo no tengo plata ni oro, yo lo único que tengo es el Espíritu Santo de Dios. Lo único que puedo darte, el Espíritu Santo de Dios. Él le dijo, en el nombre de Jesús, levántate y anda. El coco se levantó. Eso también causó grandes problemas. Y llevaron a Pedro y a Juan ante el concilio con amenazas y con injurias. Y los demás discípulos que también luego le acompañaron tenían mucho temor. Y miren lo que hace el Espíritu Santo de Dios. Mira lo que ellos hicieron. Porque a veces sentimos temor, tenemos miedo. Pero tú sabes cuál es la única manera de que el Espíritu Santo de Dios se manifieste dándote valor y confianza. Que tú vayas y muestres tus debilidades al Señor. Cuando tú demuestras tus debilidades al Señor, es la única manera en que el Señor se hace fuerte hoy en tu vida. No hay otra. Yo estoy parado aquí con un sinnúmero de debilidades que usted no se puede imaginar. Posiblemente con terror
al poder quizás hablar o no creer que lo voy a hacer bien, pero que no se trata de mí, se trata del poder del Espíritu Santo de Dios, que es el que te capacita y Él que es el que te llama y es el que te escoge. Miren cómo dice: ahora Dios nuestro. Ellos fueron y oraron delante del Señor. Mira cómo nos han amenazado. Ayúdanos a no tener miedo de hablar de ti ante nadie. Ayúdanos a sanar a los enfermos. Ayúdanos a hacer milagros y señales y maravillosas. Y así harás que la gente vea el poder de tu siervo Jesús, a quien tú elegiste. ¿Qué ellos hicieron? Ellos no se quedaron con la frustración. Lleva tu frustración y tus miedos a los pies de Cristo para que Él se manifieste. El problema es que nos quedamos en el miedo, nos quedamos en la duda, pero ya nosotros tenemos el acceso directamente a Dios, a la presencia de Dios. La presencia de Dios está dentro de ti. Solamente tú buscas la fuente. Porque cuando ellos estaban llenos de temor, amedrentados, mira lo que ocurrió: que cuando terminaron de orar, tembló el lugar donde estaban reunidos, y todos ellos quedaron ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Y a partir de ese momento todos hablaban sin temor acerca de Jesús. Es que es por gracia. No se trata de tus capacidades y cómo yo lo voy a hacer y cómo yo voy a hablar. Es Dios que da, señores, pone el querer y como el hacer en tu vida. Es el Señor que pone la palabra en tu boca. Moisés, Dios lo llamó para sacar al pueblo de Israel de Egipto. ¿Y qué hizo Moisés? Moisés decía: ay, yo soy tartamudo, es que yo soy débil, es que yo no sé hablar. Pero tú sabes que le dijo Dios: pero yo te escogí y soy yo que voy a poner la palabra en tu boca. Porque no se trata de tus fortalezas, se trata de tus debilidades. Porque el poder del Señor se manifiesta en medio de la debilidad. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo. Así como tú vas a hablar con denuedo y te vas a levantar y vas a ser de bendición para otra gente. Porque la presencia del Señor es la que transforma. La presencia de Dios es la que cambia y la que regenera. Pero yo sé, tú estás aquí porque hay pensamientos. Porque ustedes saben que nuestra lucha es constante. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Ahora mismo tú estás recibiendo una palabra de Dios, pero hay pensamientos intrusivos dentro de ti. Posiblemente hoy tú estás escuchando este mensaje, pero mira cómo el Espíritu Santo de Dios obra frente a esos pensamientos de mentira que hoy están llegando a tu vida. Porque quizás hay un pensamiento como el que me ha llegado quizás a mí, que te dice que yo no estoy capacitado, que no es contigo. Pero déjame decirte, Dios no llama a los capacitados. Él capacita a aquellos que son llamados y a aquellos que son escogidos. Porque muchos serán los llamados, pero pocos son los escogidos. Y tú eres parte también de los escogidos de Dios que ha sido llamado. No te preocupes de cómo lo va a hacer. Él pondrá en ti la fortaleza. Él lo que quiere es que vayamos delante de su presencia en oración y tú le digas: Señor, yo no puedo. Pero el Señor te va a decir: no se trata de ti, se trata de lo que yo puedo hacer a través de ti, iglesia. Segunda de Corintios capítulo 3 versículos 5 al 7. Miren cómo dice: no es que pensemos que estemos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. No. Yo soy el menos capacitado. Tuve un accidente. Mira la raya ahí. Quedé en estado inconsciente una semana y le dijeron a mi mamá que yo iba a quedar en estado vegetativo si vivía. Y eso me ha generado problemas de memoria a largo plazo. Pero yo estoy aquí porque el poder del Señor reposa sobre mí. ¿Tú me estás entendiendo? La clave está en llevar tu debilidad a aquel que es grande, que es poderoso y que es fuerte. Esa es la obra del Espíritu Santo de Dios en tu vida. Y dice: nuestra actitud proviene de Dios. Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Tú eres un ministro del Señor.
Porque somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Y ahora yo soy un farol de luz. Donde quiera que yo voy, si yo piso oscuridad, yo llevo claridad. Si yo piso en un lugar donde hay confusión, yo llevo también claridad. En un lugar donde hay amargura, yo llevo la dulzura del Espíritu Santo de Dios, señores. Si tú estás en tu trabajo, en un lugar donde todo el mundo anda con un miedo y anda con temor, ahí se levanta un hijo de Dios que viene a Global y le da seguridad a todo el que está a su lado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios está sobre ti. ¿Usted me está entendiendo? ¿O usted no me está entendiendo? El Espíritu Santo no está buscando perfección. Ay, es que yo no soy perfecto. Le voy a decir algo. Una de las cosas que siempre a mí me llegaba realmente a la mente cuando la pastora Nina habló conmigo y me dijo: Nestalí, estamos considerando que tú seas parte del equipo pastoral de la iglesia. Y yo, pero el Señor reprenda al diablo. Pero hay más gente más capacitada. Hay gente como que se ve como más patol, como usted me entiende, más maduro. Yo no tengo ese perfil. Eso pasaba con los discípulos cuando lo enviaban de dos en dos, de diferentes edades. No, me imagino cuando Pablo eligió a Timoteo, yo me imagino ese espectáculo. ¿Por qué Pablo le dijo a Timoteo: nadie tenga en poco tu juventud? Porque Pablo, cuando fue asignado como pastor, él decía: pero yo soy un carajito, yo soy un muchacho, pero manden a fulano de tal que tiene más edad, un padre de familia, qué sé yo. Pero Dios le dijo: no, mi hijo, es que es a ti. Nadie tenga en poco tu juventud. Solamente ese ejemplo en conducta, en fe, en amor y en conocimiento. Eso es lo que Dios quiere que tú hagas. Deja de compararte, porque cuando nosotros a veces nos comparamos, nosotros entonces nos frustramos. Porque pensamos: otro lo hace mejor que yo, que es uno de los pensamientos. Otro lo hace mejor que yo. Y Dios no está buscando quien lo haga mejor. Dios está buscando un hombre y una mujer que solamente esté dispuesto para la obra, con humildad, con gracia y con mansedumbre. Es todo. Porque hay diversidad de dones y operaciones, pero el Espíritu Santo obra para beneficio común. Por eso somos un cuerpo, señores. Y dice en Gálatas capítulo 6 versículo 4: cada uno someta a prueba su propia obra. La comparación, ¿cuánto le ha pasado que usted se ha comparado? La comparación produce frustración, pero el Espíritu Santo es aquel que produce identidad y propósito hoy en tu vida. Dios no está buscando perfección. Hay gente que se está negando a servir. Sirve, no importa cómo tú vengas, porque es que Dios te va a ir capacitando en medio. Y tú sabes que es lo más bonito de todo, que después que tú asumes, entonces vienen los pensamientos de que tú no lo estás haciendo bien. Eso pasa. Y que prácticamente no es suficiente. ¿Y por qué llegan esos pensamientos? Porque al mismo tiempo, cuando Dios te entrega algo para el beneficio de otra gente, porque no es para mi beneficio, es para el beneficio de alguien más, al mismo tiempo Dios va trabajando contigo y con tu carácter. ¿Pero para qué? Para que tú puedas depender de Él y no te lleves de tus dones y de las habilidades humanas. ¿Por qué usted cree que a Pablo Dios le puso un aguijón? Para que él no se engrandeciera. Y Pablo le decía: Señor, pero yo 3 veces, tu siervo, te he rogado que me quite el aguijón. Y tú sabes qué fue lo que Dios le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esa debilidad es la que te mantiene a los pies de Cristo. Mi problema de memoria es lo que me lleva a que cada antes de un servicio yo estoy ahí atrás diciendo: oh, Señor, esta mente es tuya. Es tuya la mente. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios. Pero ¿qué pasa? Que aquí hay gente que tiene pensamiento que dice: yo no soy digno. ¿Por qué? Porque yo cometí errores en el pasado. Pero ¿qué te dice la palabra de Dios? No sé si te estás dando cuenta que para cada mentira del diablo hay una verdad que destrona esa mentira. Ahora pues, ninguna condenación hay para aquellos que estamos en Cristo Jesús. El libro de Isaías capítulo 43 versículo 18 dice: no te acuerdes de las cosas pasadas,
ni traigas a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosas nuevas. Dios borró tu pasado, Dios borró tus errores y Él hizo de ti una gente nueva. ¿Usted me está entendiendo o no me está entendiendo? Aplauda, que necesito agua. Es una técnica para los predicadores. Dios hace cosas nuevas. Y dice que pronto saldrá la luz. El tema está que cuando Dios te dice avanza, tú estás lleno de temor. Te digo por qué. Porque Dios nunca te va a enseñar el panorama completo. Porque si te enseña el panorama completo, nunca se va a desarrollar la fe. Nunca se va a desarrollar la paciencia. Nunca se va a desarrollar la mansedumbre. Ay, cometí errores. ¿Y Pedro? Pedro, Señor, que por temor Pedro negó a Jesús 3 veces. Y nos damos cuenta que el fracaso no define ni tu presente ni tu futuro, sino que el Señor redime tu pasado y lo convierte en un testimonio para su gloria. Porque Pedro lo negó 3 veces. En Hombres de Valor el martes estuvimos hablando de eso. Muy bueno, César, ¿verdad? Estuvo buena la clase del martes. Estuvimos hablando de eso el martes, de cómo Pedro por miedo lo negó 3 veces. Pero Jesús restauró su llamado y su asignación. Porque a pesar de que Pedro lo negó, Dios lo restauró y lo comisionó para seguir sirviendo y ser pescadores de hombres. Y ese Pedro que lo negó por temor fue el mismo que luego, con toda la confianza y la fuerza del Señor, tuvo la valentía de predicar, y 3,000 personas se convirtieron, y se convirtió en una de las principales cosechas de la primera iglesia del Señor Jesucristo. Lo hizo uno que lo negó, y lo hizo uno que tenía temor. Entonces tú estás aquí porque tu pasado no te define. Al contrario, cuéntale a la gente qué fue lo que el Señor hizo con tu pasado, que hoy tú te has convertido en un hombre y una mujer nueva en Cristo Jesús. El Espíritu Santo del Señor restaura. Ustedes saben que una de las cosas que más se rehusaba en mi mente cuando me hablaron para formar parte del equipo pastoral de esta iglesia era: pero ¿y si yo fracaso? Dios mío, tengo miedo a fracasar. Porque tú sabes qué fue lo que el Espíritu Santo me dijo. Porque el temor siempre va a estar ahí. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7. Porque no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dominio propio. El dominio propio que tú tienes que desarrollar cuando tú te escribes en las redes sociales y tú no debes responder con un emoji ni con nada. Eso lo hace el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo de Dios en tu vida. El poder del dominio propio que te da el Señor cuando tú estás a punto de hacer un negocio fraudulento, pero tú puedes decir que no para tú hacer lo correcto, porque nosotros no estamos en este mundo para agradar a los hombres, sino que estamos en este mundo para agradar a aquel que nos llamó, que nos restauró y nos ha dado una vida nueva. ¿Tú me estás entendiendo? Pero eso solamente lo produce el dominio propio. Pero ese dominio propio solamente tú lo obtienes cuando tú estás en la presencia del Señor constantemente. Si te alejas de la presencia del Señor, la carne comienza a tomar poder, los pensamientos negativos comienzan a tomar poder. Pero mientras más cerca yo estoy de la presencia de Dios, más fortalecido estoy en el Espíritu Santo de Dios, y me da la fuerza para decirle no al pecado, y yo de decirle sí y caminar en la integridad que Dios quiere que nosotros caminemos. Pero apartados de mí. Pero que usted quiere vivir apartado. Desde que le va bien usted suelta todo, los grupos, todo va bien, y lo volvemos a ver cuando viene la temporada ciclónica. Usted no ve que la luz está llegando carísima ahora, porque esta calor no es el calor, la calor está fuerte. Entonces nosotros queremos acercarnos aquí, venir aquí a la iglesia, en este lugar, 4 paredes con aire acondicionado, cuando tenemos un bobo. Pero no, Dios quiere que tú estés siempre ahí, para cuando llegue el tiempo malo de dificultad, tú estés fortalecido en el Señor.
Ay, Señor, pero esto es demasiado para mí, pero soy yo el que te capacito. Señor, es que yo no tengo recursos. Yo no sé qué fue lo que el Señor te llamó a ti a hacer, pero mira lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 19. Mi Dios suplirá todas las cosas que os faltare conforme a sus riquezas en gloria. Haz lo correcto. Ay, que si hago ese negocio voy a perder ese buen negocio, esa persona que me daba esa buen fuente de ingreso. Haz lo correcto, que es el Señor que va a suplir todas tus necesidades. Hoy tú estás aquí porque yo sé que en tu mente está circulando el pensamiento de que no puede, pero el Señor te dice, soy yo que te capacito. Posiblemente tú estás aquí en esta mañana y dentro de ti tú estás diciendo, es que yo no sirvo, pero el Señor te dice, pero yo te escogí. Porque de lo más vil y menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a aquellos que se creen dignos y a aquellos que se creen sabios. Y ese eres tú que estás sentado ahí. Posiblemente tú estás aquí y tú dices, es que yo fallé, pero el Señor te dice, no importa, soy yo que te levanto, soy yo el que te restauro y hago todas las cosas nuevas. No es que otra persona lo va a hacer mejor que yo, sí, pero yo voy a estar contigo donde quiera que tú vayas. Eso es lo que yo prometo para ti. No, señores, no, pastor, no, pastora, no, Dios, es que realmente yo soy demasiado débil, pero soy yo el que te hago fuerte, mujer y hombre de Dios que está aquí en esta mañana. Es a ti que Dios te está hablando. Esa es la obra del Espíritu Santo del Señor en tu vida. Ay, pastor, pero que usted no sabe, yo estoy pasando por una situación muy difícil. Todo se me ha levantado hoy en día. La pérdida de un ser querido, el diagnóstico posiblemente de alguna enfermedad, un largo proceso de fertilidad que no logro todavía concebir. Esto es demasiado para mí, Señor. No tengo trabajo, no tengo empleo. ¿Cuántos estamos en eso? Todos. Pero en ese momento es donde nos damos cuenta que una de las obras del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo consuela y fortalece. El Espíritu Santo es el que consuela y fortalece. Si tú estás pasando por un momento de dolor, ahí está el Espíritu Santo de Dios. A veces creemos, bueno, es que si yo creo al Señor, Dios tiene que librarme de los problemas. No. Dios no te va a librar del problema. Dios te va a ayudar a enfrentar los problemas y que tú salgas victorioso. Porque si la batalla es de Dios, la victoria que el Señor te va a dar también es de Él en medio de cualquier situación. Y miren qué poderoso es el Señor. Porque en Juan capítulo 14 versículo 26 nos dicen cualidades del Espíritu Santo de Dios. Dice, pero el Consolador. Y mire cómo dice, ¿quién? El Espíritu Santo, a quien el Padre envió en mi nombre, os enseñará todas las cosas. Pero hay otra versión que dice, el abogado defensor, como mi representante. O sea que el Espíritu Santo de Dios, por ejemplo, si tú estás pasando hoy por una injuria, por mentiras y con calumnias, y eso ha provocado dolor en ti, el Espíritu Santo de Dios te consuela, pero también te defiende. Y Él te dice, no hables tu boca, no utilices tus redes sociales para tirar pullas e indirectas. Deja que sea yo que te defienda, porque yo soy quien te defiendo. Posiblemente hoy tú estás pasando por algún trámite ilegal muy difícil y tú te ves tentado en hacer realmente lo incorrecto. Quieres tomar la justicia por tus propias manos. El Espíritu Santo te dice, no, espera que yo actúe. Yo soy quien te consuelo, pero yo soy el que te voy a defender, porque yo soy tu abogado, quien te represento, no solamente en el tribunal terrenal, sino en el tribunal celestial. Y yo te daré la victoria y yo levantaré banderas por ti. Alguien puede decir aleluya. Qué maravilloso es la obra del Espíritu Santo de Dios hoy en nuestras vidas, señores. Pablo y Silas, ¿dónde estaban Pablo y Silas? En la cárcel, ¿lo recuerdan? Ahí ellos estaban golpeados, ahí ellos estaban encarcelados. Pero ¿qué ellos hicieron? Ellos reconocieron, dijeron, vamos a estarnos tranquilos aquí. Vamos a saber lo único que sabe hacer la iglesia del Señor Jesucristo cuando está enfrentando sus batallas. Vamos a orar y vamos a llamar
al Padre que se manifieste. ¿Y qué sucedió? Que cuando ellos comenzaron a adorar, comenzaron a cantar. ¿Qué sucedió cuando ellos comenzaron a cantar? Se abrieron las puertas de la cárcel. Y esto implica, Dios nunca va a desperdiciar tu sufrimiento. El Espíritu Santo tiene la agilidad y la fortaleza de convertir tu desierto, tu aflicción, en la plataforma para que Él se pueda glorificar aún más. Qué poderoso es Dios. La cárcel para Pablo y Silas fue la plataforma para ellos ver a Dios glorificarse y para ellos seguir actuando a favor de Dios. Porque por esa cárcel, por ese momento de aflicción es donde vimos que el carcelero se arrepiente. Y eso es lo que hace Dios. Tú estás pasando por una situación difícil. Deja que el Espíritu Santo de Dios te toque. Y deja que el Espíritu Santo traiga gozo a tu vida. ¿Qué produce eso? Que tú te conviertes en una fuente de gozo de todo lo que el Espíritu Santo produce para otros que están igual que tú. Ah, no, pero que yo veo a Mayra. Pero Mayra, pero tú estás pasando una situación difícil, Mayra, pero yo te veo gozosa. Es que yo quiero, Mayra, lo que tú tienes, yo lo quiero. Entonces tú te conviertes en una persona que donde quiera que tú vas, aunque tú estás pasando por una situación difícil, pero tú vas a producir lo que el Espíritu Santo de Dios está haciendo en ti. Pablo dio de lo que él tenía, de la manifestación del Espíritu Santo, y provocó que alguien más se diera cuenta que necesitaba la libertad que Pablo y Silas ellos tenían. Dios no solamente quería sacar a Pablo de la cárcel, sino que Dios también quería sacar a alguien más de la oscuridad. ¿A quién tú vas a sacar de la oscuridad a través de lo que el Espíritu Santo de Dios está haciendo en ti? Es ahora que Dios lo quiere hacer. Pero que yo oro al Señor. ¿Tú sabes por qué? A veces pedimos y recibimos porque pedimos mal. Nuestras oraciones son equivocadas, porque la oración de nosotros es: Señor, quítame esta deuda. Señor, quítame a fulana del camino que me está haciendo la guerra en el trabajo. No. La oración correcta es: Señor, ayúdame a yo poder salir victorioso de esto. Te digo por qué. Porque no solamente Pablo y Silas en la cárcel, Dios no evitó que ellos quedaran en la cárcel, pero Dios estuvo con ellos en la cárcel. En el Antiguo Testamento se habla de Sadrach, Mesach y Abednego, 3 hombres que tenían una posición importante dentro del gobierno, de la cúpula gubernamental de ese entonces. Y se había creado una estatua donde se decía que todo el mundo tenía que adorar la estatua. Pero Mesach, Sadrach y Abednego decidieron no adorar la estatua, y ellos lo llevaron a un horno de fuego. El rey de ese entonces, ¿saben lo que hizo? Le dio una oportunidad a ellos y le dijo: miren, le voy a dar una oportunidad, adoren la estatua que yo he creado, si no van para el horno de fuego. Y tú sabes que ellos dijeron: no, es que yo no vine a congraciarme contigo, yo me tengo que congraciar con aquel que me ha llamado. Y dicen que lo metieron en el horno de fuego. Pero no un horno como el de la estufa de tu casa. No, era un horno como industrial. Y dice que lo calentaron 7 veces más. Y es tanto así las llamas tan grandes que los mismos soldados que fueron a meterlos dentro del horno de fuego, ellos se terminaron quemándose y muriéndose. Pero dice la historia, señores, que el rey observaba desde lejos en la puerta de ese horno y dijo: pero ven acá, yo metí 3 personas dentro del horno, pero yo no veo 3 personas, yo veo ahora 4 personas, y la 4ª persona parece un Dios. Y eso quiere decir, señores, que en ese horno de fuego, aunque Dios no lo sacó del horno de fuego, pero Jehová estaba con ellos en el horno de fuego, y no se quemaron, señores. Ya no eran 3, sino que eran 4. Ya no eres tú solo que estás pasando por esa situación, sino que contigo está el Espíritu Santo de Dios, que te va a dar la fuerza para que tú puedas salir adelante y que tú puedas glorificarlo a Él en todo. Pero décadas después vino Daniel, amigos también de estos 3 individuos. Y Daniel con 80 años, señores, Daniel con 80 años.
Dice que se había creado una ley donde nadie podía orar a ningún otro Dios que no sea el Dios que ellos habían implementado en ese momento. Pero Daniel, que era un hombre fiel al Señor, se negó a orar. ¿Y tú sabes lo que hacía Daniel? Yo no sé si era de maldad que lo hacía, pero él lo hacía. Él se ponía en la ventana a orar, que todo el mundo lo viera, a orar a su Dios, al Padre. Y lo llamaron: Daniel, no estás cumpliendo con la ley. ¿Tú sabes lo que hicieron? Que a Daniel lo metieron como consecuencia en un pozo de leones. Pero dice la Biblia que aún en el pozo de leones el Señor envió un ángel que le cayó la boca a los leones. Y Daniel, señores, no fue víctima de ni un rasguño de los leones que estaban ahí. ¿Y qué quiere decir esto? Que en muchas ocasiones Dios no va a impedir que tú pases por el fuego, pero aún en el fuego Él estará contigo. Que en muchas ocasiones tú vas a estar aparentemente en un horno, en un pozo donde hay leones, pero aún en el pozo de los leones, donde la gente quiere devorarte, hablar mal de ti, quizás injuriarte, el Señor estará contigo y Él va a callar la boca de tus enemigos. Y aunque tú sientas que posiblemente